Hola matemáticos, bienvenidos a otra lección. Soy el señor Maestro García y hoy vamos a hablar sobre cómo hallar el volumen de prismas, cilindros, pirámides y conos. Vamos a comenzar con el objetivo. Yo puedo usar la información y las fórmulas dadas para encontrar el volumen de prismas, cilindros, pirámides y conos. La vez pasada hemos hablado sobre estas formas, hablamos sobre unas propiedades que llevan, cómo se miran y todo eso. Hoy vamos a hablar cómo hallar el volumen. Ahora, cuando decimos volumen, obviamente no se refiere como el volumen de música. ¿Cómo podemos definir el volumen en términos matemáticos? Bueno, el volumen es la cantidad de espacio que ocupa una forma en 3 dimensiones. Recuerde, varias lecciones atrás hablamos sobre el área. Recuerde que el área se refiere a la cantidad de espacio que una forma toma en un plano bidimensional. Entonces, el volumen es cuánto espacio una forma toma en espacio tridimensional. Por ejemplo, veamos en la caja, en la lata, el cono y la pirámide. Sabemos cada de estos objetos y sabemos que cada uno ocupa espacio. Ese es el volumen, el espacio que toman es el volumen. Con el volumen definido, vamos a continuar con hallar el volumen de prismas y cilindros. Cuando hablamos sobre el volumen de prismas, recuerde que un prisma solamente es una forma, un polígono, que sirve como base para el prisma. Y esta forma, imagínate así. Si tomamos el triángulo aquí y le vamos poniendo más triángulos igual congruentes uno sobre el otro, este triángulo es plano, no tiene altura, pero como vamos poniendo más y más y más y más sobre el primer, va aumentando la altura hasta que tenemos un prisma. Aquí tenemos la base, pero ahora también ya tiene altura. Igual se puede hacer con un cilindro. Podemos comenzar con la base de un círculo y le vamos poniendo círculos congruentes uno sobre el otro hasta que quedamos con un cilindro, con el mismo círculo como base aquí, pero ahora también lleva una altura. El señor García le va a demostrar cómo se mira esto en la vida real. Hola, soy Maestro García y como estaba explicando el señor García, aquí, por ejemplo, tengo una forma bidimensional, porque es una hoja de papel, es un rectángulo y solamente tiene longitud y tiene ancho, pero no tiene altura, entonces nomás bidimensional. Pero como estaba explicando, si voy poniendo otra hoja, todavía está muy plano, pero ahora ya tiene un poquito más de grueso. Y como le voy aumentando, se va poniendo más y más grueso hasta que podemos tener esto. Ahora es un prisma rectangular, ¿verdad? Y ahora sí puede tener volumen. Entonces comenzamos con una hoja de área de una forma y como le ponemos más hojas congruentes, va aumentando la altitud hasta que ahora sí es una forma tridimensional y tiene volumen. Ahora sí, vamos a regresar al señor García. Muchas gracias, maestro. Muy informativo. Muy bien. Entonces, con esos detalles, podemos derivar una fórmula para el volumen de una prisma y de un cilindro. Comenzamos con hallar el área de la base. Aquí la B mayúscula representa
el área de la base. La H aquí representa la altitud del prisma. Entonces, simplemente estamos hallando el área del base primero, hallamos esa área y lo multiplicamos por la altura del prisma. Pero ojo aquí, la altitud de un prisma y de un cilindro también se refiere a la distancia entre bases. A veces va a ser vertical, como en el ejemplo aquí. Pero como vas a ver en un ejemplo que sigue, no siempre van a estar sus bases orientados para que su altitud sea vertical. Nosotros reconocemos la altura como siendo siempre en una dirección vertical. En formas tridimensionales no siempre es el caso. Entonces hay que tener ojo aquí para ver dónde están nuestras bases. Y sabiendo dónde están las bases, la distancia entre ellas es la altitud que estamos buscando. Para un cilindro es casi igual, nomás que ahora la base se refiere a un círculo. Entonces hay que hallar el área de un círculo. Podemos ver que en realidad las fórmulas son exactamente igual. Nomás que aquí, en vez de B mayúscula, le ponemos la fórmula de área de un círculo, porque pi por r cuadrado es la fórmula para área de un círculo. Aquí. Para el área de un círculo, recuerde que necesitamos el radio. Es la distancia entre el centro del círculo a un punto en la circunferencia del círculo. Igual como en el prisma, la altura de un cilindro es la distancia entre bases. Vamos a ver unos ejemplos ahora de cada forma para demostrar cómo hallar el volumen de cada uno. Veamos este ejemplo primero. El nuevo Apple Watch de Adrián vino en una caja con forma de prisma octogonal. ¿Cuál es el volumen de esta caja? Entonces, podemos ver que tenemos un prisma octogonal. Vamos a comenzar con escribir la fórmula de volumen. Sabemos que el volumen de un prisma es el área de la base multiplicado por la altura del prisma. Entonces hay dos cosas que hay que hallar aquí, el área de la base y la altura del prisma. Vamos a comenzar con hallar el área de la base. Y para comenzar así, hay que hallar cuál es la base aquí. Recuerde que los rectángulos aquí representan la superficie lateral. Entonces, estas no son nuestras bases. La base va a estar aquí. Como sabemos que es un prisma octogonal, pues significa que la base debe ser octágono. Y aquí podemos ver el octágono. También podemos ver que hay otro octágono aquí. Entonces ahí tenemos las dos bases. Entonces, para hallar el área del base, ya que sabemos el base es un polígono regular, es un octágono. Entonces hay que usar la fórmula para área de un polígono regular. Tenemos la apotema multiplicado por la longitud lateral multiplicado por el número de lados dividido entre 2. Entonces aquí podemos ver que la apotema está dado aquí, es 5.5 centímetros. Lo pongo en paréntesis porque yo sé que lo vamos a multiplicar.
La longitud lateral, tenemos dos opciones, 11 y 2.3. Recuerde que este 11 está en el rectángulo aquí, entonces no tiene nada que ver con el octágono aquí. Es más, el 2.3 es la longitud lateral. Entonces vamos a ponerla aquí, 2.3. Y número de lados, como es octágono, sabemos que hay 8 lados. Y este dividido entre 2. Vamos a la calculadora ahora y lo vamos a calcular. Entonces tenemos la fracción y arriba va 5.5 por 2.3 por 8. Dividido entre 2. Y nos da 50.6. Entonces ya hallamos el área de la base. Ahora hay que hallar la altitud del prisma. Y recuerde que la altitud es la distancia entre las bases, que aquí es el 11 centímetros. Entonces la altitud del prisma octogonal es 11 centímetros. Entonces, recordando que el volumen es el área de base multiplicado por la altura del prisma, vamos a multiplicarlos entonces. Tenemos 50.6 multiplicado por 11. Y si lo multiplicamos en la calculadora, 50.6 multiplicado por 11 nos da 556.6. 556.6. Aquí, como las unidades son centímetros, las unidades de volumen van a ser centímetros cúbicos. Como es volumen, las unidades son cúbicos. Entonces, cualquier unidad que lleva aquí va a ser cúbico. Será centímetros cúbicos, metros cúbicos, pies cúbicos, pulgadas cúbicos. Todas las unidades van a ser cúbicos. En inglés sería cubic. Cubic centimeters, cubic feet, cubic inches. Es lo mismo. ¿Ok? Vamos a continuar. Una empresa quiere saber cuánto espacio hay dentro de la lata que se muestra a continuación. Encuentra el volumen de la lata. Entonces, como es una lata es en forma de cilindro, entonces hay que hallar el volumen de un cilindro. Vamos a comenzar siempre con la fórmula. El volumen de un cilindro era pi multiplicado por r cuadrado multiplicado por h. R cuadrado, recordamos que representa el radio del cilindro y h representa la altitud del cilindro. Entonces aquí vamos a hallar el radio. Podemos ver en la base aquí arriba que el radio dado es 2.5 pulgadas. Entonces podemos poner 2.5 para el radio y para la altura, la distancia entre bases, podemos ver que es 6 pulgadas. Aquí podemos poner 6. Entonces ya estamos listos para hallar el volumen. Tenemos pi multiplicado por 2.5 cuadrado multiplicado por 6. El radio cuadrado multiplicado por la altura. Y si vamos a la calculadora, tenemos pi por 2.5 cuadrado por 6.
y nos da 117.81. Entonces, 117.81. Y nuestras unidades aquí son pulgadas. Entonces, para volumen son pulgadas cúbicos. Ahora, a lo mejor notaron que en la calculadora yo puse el cuadrado aquí adentro de los paréntesis, pero cuando lo escribí aquí está afuera. Esto no cambia la fórmula, no hace diferencia. Lo único que recordar aquí es que el cuadrado siempre va con el radio, siempre va a ser radio cuadrado. No es el pi cuadrado ni es la altitud cuadrado. Siempre va a ser el radio cuadrado. Entonces no cambies este cuadrado de lugar. Siempre tiene que ser el radio cuadrado, ¿ok? Ten cuidado con eso. Vamos a continuar ahora con las pirámides y los conos. La fórmula de volumen para una pirámide es 1/3 del área del base multiplicado por la altitud de la pirámide. Entonces podemos ver que este es lo mismo que en un prisma, pero ahora lo estamos dividiendo entre 3, porque recuerde, multiplicando por 1/3 es lo mismo que dividir entre 3. Aquí la B mayúscula de nuevo representa el área de la base y H representa la altitud de la pirámide. Cuando veamos un cono, podemos ver que es casi igual que a una pirámide, pero porque la base ahora es un círculo, la fórmula cambia un poquito a 1/3 por pi por r cuadrado por h. Y si parece mucho, recuerde que pi por r cuadrado simplemente es el área de la base de un cono. Porque como la base de un cono es un círculo, el área de la base, el área de un círculo, es pi por r cuadrado. Entonces son iguales la fórmula en realidad, pero tenemos la libertad de escribirlo todo aquí en vez de nomás B mayúscula, porque sí sabemos que un cono siempre va a tener círculo como base. Para una pirámide, ese no es el caso. La base de una pirámide puede cambiar. Entonces, la tenemos como B mayúscula porque no siempre va a ser la misma fórmula aquí para allá el área de la base. Eso depende todo en qué forma es la base. Vamos a ver ejemplos ahora de pirámides y de conos. La señorita Carey, que también es maestra de geometría, está diseñando una pirámide para que jueguen sus pajaritos. Está usando las dimensiones que se muestran a continuación. ¿Cuánto espacio tendrán los pajaritos para jugar? Si han visto el video de Miss Carey con sus pajaritos, luego ya sabe que le encantan sus pajaritos. Entonces, aquí tenemos una pirámide. Tenemos las dimensiones. Vamos a comenzar, como siempre, con la fórmula de volumen de una pirámide. Sabemos que es 1/3 por área de la base por altitud de la pirámide. Entonces, vamos a comenzar aquí con hallar el área de la base. Y podemos ver, bueno, primero hay que identificar la base. ¿Cuál forma es la base aquí? Si está difícil hallar, busque el cúspide de su pirámide. Sabemos que la cúspide está aquí, que en inglés, recuerde, se llama the apex. Cúspide. Y si sigamos la cúspide para abajo, podemos ver que es perpendicular con esta cara aquí. Entonces, este tiene que ser la base.
donde estamos hallando el área de esta cara. Y como es un triángulo, vamos a hallar el área usando la fórmula de área de un triángulo. Ojo aquí. También tenemos B y también tenemos H. Pero hay que pensar en estos dos independientes, porque el H aquí no es la misma que el H aquí, ni la B aquí es la misma que B aquí. Estos dos se refieren a las dimensiones de la base de la pirámide. Entonces, esta es la base del triángulo y esta es la altura del triángulo aquí abajo. No es la altura de la pirámide todavía. Esta es la altura del triángulo y esta es la base del triángulo. No se van a confundir, muchachos, porque ahí es donde se confunden muchos y quiero aclarar eso, ¿ok? Ten cuidado ahí. Entonces, la base del base es 30 pulgadas. La base del triángulo aquí abajo. Y la altura de la base, la altura del triángulo aquí, es 28 pulgadas. Y sabemos que se divide entre 2. Entonces, si metemos eso en la calculadora, 30 por 28 entre 2. Ay, no lo quiero así. Déjame comenzar de nuevo. Y ahora ya se confundió todo. 30 por 28 entre 2 nos da 420. El área de la base es 420 pulgadas cuadradas. Ahora vamos a continuar con hallar H de la pirámide. Ahora sí, estamos buscando la altitud de la pirámide. Ya no es 28. Recuerde, esa es la altitud, pero del triángulo. Este es la altitud que es de la pirámide, que es desde la base a la cúspide. Y en este caso es 44 pulgadas. Ahora, teniendo la B mayúscula y la H, podemos sustituir nuestros números en la fórmula de volumen. Tenemos 1 sobre 3 por 420, el área de la base, por 44, la altura de la pirámide. Y este en la calculadora nos da, vamos a comenzar con 1/3 por 420 por 44 y nos resulta 6,160. 6,160. Y estos son pulgadas. Entonces, para el volumen son pulgadas cúbicos. Otra vez, déjame contarles. Aquí en problemas así, cuando el área de la base involucra un base y altura, muchos se van a confundir y le van a poner aquí la altura de la pirámide o del prisma o del cilindro o del cubo, digo del cono. Hay que mantener independencia entre el área de la base y el volumen de la forma. Entonces aquí, si su fórmula de área de la base involucra una altitud y un base, estos dos solamente aplican a las dimensiones de la base y solamente la base. En su fórmula de volumen, ahora sí estás usando las dimensiones de su forma tridimensional, que sea una pirámide o un prisma, lo que sea. Pero hay que separar estos dos. ¿Ok? Mucho cuidado ahí. Vamos a ver ahora
el último ejemplo con un cono. La compañía que fabrica esas pequeñas tazas en forma de cono les ha pedido que evalúe su nuevo producto. Desea comenzar averiguando si las tazas contienen suficiente agua para ser rentables. Cost effective es lo que significa rentables. Averigüe cuánta agua puede contener una taza usando las dimensiones proporcionadas. Aquí tenemos nuestras dimensiones y como estamos hallando la cantidad de agua que puede tener una taza, hay que hallar el volumen de la taza. Entonces, como es cono, recordamos que la fórmula de volumen de un cono es 1/3 por pi por r cuadrada por altitud del cono. Entonces, hay dos cosas que hay que identificar aquí. Primero, el radio. Podemos ver que en nuestra base de círculo, el radio que va desde el centro a la circunferencia del círculo es 4 centímetros. Entonces, el radio aquí es 4. Y la altitud del cono sería 6 o sería 7.2. Si dijiste 6, estás correcto. Recuerde que este es su 7.2. No es la altitud desde la cúspide a la base. Sí va del cúspide a la base, pero no va en medio ni es perpendicular con la base. Este se refiere en inglés as the slant height, que en español se dice la altura inclinada, o también le podemos decir la altura del superficie lateral. Cualquier de esas dos sirve. Pero ahora, como ya tenemos la altitud del cono y tenemos el radio, ahora podemos hallar el volumen. Entonces vamos a sustituir entre nuestra fórmula. Volumen es igual a 1/3 por pi por 4 cuadrada por 6. Entonces vamos a meter esto en la calculadora ahora. Entonces tenemos 1/3 pi por... cuidado. Si pasa esto, siempre váyanse fijando en lo que está metiendo en la calculadora. Si pasa eso, hay que borrarlo y asegurar que su cursor está después de la fracción. Entonces ahora puede meter pi normalmente para que se multiplique con un tercero. Ok, vamos a continuar. Pi por 4 cuadrado por 6 y nos resulta 100.53. Entonces el volumen es 100.53 y las unidades son centímetros, entonces son centímetros cúbicos. Y ahí está. Entonces, muchachos, aquí se acaba esta lección. La próxima lección seguirá con volumen de esferas, de hemisferios y cómo hallar el volumen de formas compuestas. Entonces, este va a ser para la próxima, pero para ahorita tienes suficiente información para hacer la tarea 7.6. Recuerde que si necesitan ayuda, por favor, avísenme, mándame un mensaje por Remind. Es el método más conveniente para mí en vez de nomás dejar un comment en el Google Classroom. Por favor, mándame un mensaje por Remind. Si no tiene el código, está en el Google Classroom, búsquelo o avíseme para ayudarte. ¿Ok? Entonces, hasta la próxima, muchachos. Ahí les veo, que tengan buen día y hasta luego.